Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para hablar sobre el título en cuestión vamos a leer esta resolución que fue dada por la OEA sobre la situación de Venezuela, y más adelante vamos a ver un par de videos. Considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa, reafirmando que el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla, teniendo en cuenta que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sucesión al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos son, entre otros, elementos esenciales de la democracia representativa. ¿A qué viene esto? Pues ya hace un par de meses se ha empezado esta cuestión de tomar como legítima o ilegítima e inconstitucional la nueva la nueva reelección del presidente de Venezuela. Pero no solamente del presidente de Venezuela, sino que también afectaría lo que es la opinión de la OEA y la misma resolución que seguramente se va a venir más adelante sobre Evo Morales, y esta nueva reelección que también es considerada por la mayoría de los bolivianos como ilegítima. ¿Cuál es la resolución? Disculpen que no pueda leerlo todo esto porque se va a hacer bastante extenso el video y no quiero que sea como en el anterior, que duró como 30 minutos y por eso lo estoy cortando un poco, ¿no? La resolución. Punto 1. Declarar que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. Reafirmar que solo a través de un diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros factores interesados venezolanos se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país. Reiterar que ha ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como fue declarado en la resolución de, ahí están los números, en el año 2017, me imagino. Sí, el abril del 2017, perfecto. O sea, que ese cambio hace al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro, lo tomaría en cuenta como una postulación ilegítima, para decirlo de alguna manera más clara, como un dictador, un legítimo dictador que se religió, que manipuló lo que es la constitución política de Venezuela para poder eternizarse en el poder. Lo mismo que está pasando en Bolivia. Pero para no aburrirles tanto con esta lectura, vamos a ver este video. El resultado de la votación sometida es el siguiente. A favor 19 votos, en contra 4, abstención 11. Consecuentemente queda aprobada la resolución.
las noticias de hoy, ustedes vieron probablemente la organización Codevida señalaba hoy los casos de muerte por diálisis, los casos de muerte por falta de insulina, los casos de los niños en los hospitales también muriendo. Es una situación extrema, trágica, que tenemos que definitivamente atender en el continente. Por supuesto, el caso en Venezuela es de importancia internacional porque se ha hecho muy conocido todas las desgracias que está sufriendo el país, toda la crisis, todo el sufrimiento del pueblo venezolano, que han tenido que emigrar millones de venezolanos al exterior para tener una mejor calidad de vida. Y eso pues el gobierno de Maduro lo niega aún teniendo las pruebas en la cara. Qué vergüenza para Nicolás Maduro y su gobierno. Los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia. Tenemos que definitivamente acelerar los procesos de abrir el canal humanitario en Venezuela. Eso es absolutamente imperativo para el pueblo. Lo demás se irá viendo en función de los procesos de acumulación que necesita la diplomacia. Nosotros hoy referíamos a una situación que creo que el régimen venezolano no tiene claro. Ellos no se pueden retirar de la organización en estas condiciones. Por supuesto, porque cuando la OEA empezó a intervenir en el tema de Venezuela, Nicolás Maduro y algún representante más de Venezuela vertió este comunicado de que sería la última reunión en la que iba a estar presente Venezuela y que se iban a retirar del consorcio, ¿no? de la cúpula esta, que es la OEA, donde están muchísimos países, que se considera pues pertinente para tratar este tipo de situaciones y poner los puntos sobre las IES. Y vamos a seguir escuchando, pero escuchen lo que dicen más adelante, que es impresionante y es como un golpe muy directo al dictador venezolano. Ellos presentaron una nota de la misión de la misión ante la organización diciendo que denunciaban la carta de la OEA. Inmediatamente luego recibimos al presidente en ese momento de la Asamblea Nacional con otra nota diciendo que esa solicitud era inconstitucional. El Tribunal Supremo de Justicia decidió que definitivamente esa solicitud es inconstitucional y por lo tanto Venezuela el régimen venezolano y el señor que estuvo hoy ahí no representa otra cosa que, de acuerdo a esta resolución que fue aprobada hoy, a un presidente que fue electo ilegítimamente y a una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa ilegítimamente. O sea, la ilegitimidad de la persona que estaba hoy sentada en el lugar de Venezuela es absoluta y no tiene ningún derecho a decidir si Venezuela se queda o se va de la Organización de Estados Americanos. Eso lo se va a decidir en función de las condiciones de defensa de la democracia que estamos aplicando como esta resolución. Octava Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y Luis Almagro con... Disculpen que haga esta pausa, esa última parte fue como: cállate Maduro, tú no tienes nada que hablar aquí, ni tienes no eres ninguna autoridad aquí, que fuiste elegido ilegítimamente, huevón. Declaraciones, como siempre, en su posición firme en defensa de la democracia en Venezuela, asegurando que ese personaje que fungía como canciller de Venezuela allí en esa reunión, el señor Jorge Arriaza, era ilegítimo y no tenía nada que hacer allí porque definitivamente representa una dictadura, un régimen anticonstitucional. 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, entre ellas la de Nicaragua. Eso es otro tema interesante. Nicaragua defendiendo a los dictadores. Bueno, no Nicaragua, obviamente los representantes de Nicaragua, porque ahí también están pasando una situación muy similar a la de Venezuela, y espero que las familias nicaragüenses tengan un día en el cual tengan mejores oportunidades, ¿no? Espero que
muy pronto puedan superar esta crisis que también está ahí presente en su país. Entre ellas la de naciones que, como lo decía el canciller Loizaga, habitualmente habían votado no, habitualmente habían estado en contra de las resoluciones que buscaban sancionar al régimen de Maduro. Obviamente el que estas naciones, en lugar de haber votado no, se hayan abstenido, ya es un paso a favor del reconocimiento de la crisis humanitaria y de la dictadura que atraviesa Venezuela. Bueno, es el lenguaje más fuerte que hemos pasado sobre el tema de Venezuela. Es la primera vez que 19 países no reconocen el resultado de las elecciones. Yo creo que eso es bien importante. No reconocen el gobierno de Nicolás Maduro, lo conocen como ilegítimo, que es un logro bastante grande para la OEA. Más que allá, nosotros también le estamos pidiendo que acepten la ayuda humanitaria que está ofreciendo los Estados Unidos y varios países en la región. Y por la primera vez empezamos a aplicar la Carta Democrática de la Organización contra Venezuela, que es un logro bastante grande. Nosotros vamos a empezar, no es el tema de suspensión por suspensión, pero no reconociendo que lo que está pasando en Venezuela es una violación de los derechos humanos, es una violación de la democracia y es algo que es inaceptable. Embajador, pero se le sigue diciendo a una dictadura que se le pide el ingreso de la ayuda humanitaria. ¿De qué manera se le puede obligar a que eso, que es una emergencia, porque lo están viendo venezolanos de aquí que necesitan medicinas y que necesitan comer, cómo se le puede obligar a ese régimen? Atención aquí, dentro de unos 10 a 30 minutos van a escuchar una parte que es inaudita, que el presidente venezolano no acepta ayuda internacional, lo que es la ayuda humanitaria, ¿no? Porque en Venezuela hay una crisis muy obvia, muy clara, que no van a tapar el sol con un dedo, y se le envía ayuda. Los países se hace un aporte individualmente y se hace un enorme aporte entre todos. El presidente Maduro impide que esa ayuda llegue. Impide, ¿por qué? Porque es una mala imagen para su dictadura. Por necedad, por terco. Prefiere que las familias sigan sufriendo la crisis por su orgullo. Qué tipo más... me da una bronca. Pero vamos a escucharlo de ellos, porque quizás no me creen a mí. Hay que hacer esa. Bueno, estamos haciendo de todas las maneras posibles con la comunidad internacional. Ellos son soberanos, nosotros no podemos entrar con ayuda, pero el pueblo de Venezuela tiene que tomar en cuenta que hay millones y millones de dólares en comida, en medicina, en ropa, en alimentos, que están pendientes para llegar a Venezuela. Y la única persona que está denegando que el pueblo tenga esos bienes es Nicolás Maduro. Estados Unidos, el presidente Trump ha dicho varias veces que va a hacer todo lo posible para que Venezuela sea libre, para que celebren democracia y que tengan la ayuda humanitaria. El presidente lo ha dicho en varias razones. Yo creo que lo que te estás refiriendo es el ministro Araza, como siempre lo hacen. Ellos nunca se enfocan en la verdad y la realidad. Ellos viven en un mundo de fantasía. Y hoy, cuando ese mundo vino para abajo, porque lo vimos, la reacción de ellos fue fenomenal. Recogieron todas sus cosas como un niño de 5 años, recogiendo su bolsa y su mochila, se recogieron, se marcharon todos juntos y se fueron. Porque es la primera vez que fueron derrotados en la OEA, una organización por años que ellos controlaban. Y exacto. Es que no solo en la OEA, pero en el mundo entero ya basta. La gente está cansada de lo que ha pasado en Venezuela y no lo aceptan más. Pero tienen que enfocarse en el lenguaje, en el texto. El texto dice que no reconocemos al gobierno de Nicolás Maduro como legítimo. Esas son alegaciones bastante fuertes. 19 países dijeron que no lo aceptan. También le están obligando a hacer. Al no reconocer el régimen de Maduro como legítimo, pues lo único que queda es reconocerlo como dictador, una dictadura que se quiere o ya se eternizó en el poder, que no quiere salir. Y eso es lo que se avecina a Bolivia. Pero más adelante vamos a tocar el tema de Evo Morales, porque también la OEA tiene algo que decir sobre el argumento que se utilizó para que Evo Morales supuestamente se habilite en una nueva repostulación para ser presidente. Ya lo van a escuchar. Aceptar la ayuda humanitaria. Más que nada están aplicando la Carta Democrática, que no se ha aplicado a Venezuela.
No solo conseguir votos, es conseguir votos sobre un texto que vale. Y lo que hicimos hoy es el primer paso. Solo con los 19 votos, aplicando el artículo 21 de la Carta Democrática, comienza el procedimiento de suspensión. Y suspensión no es un logro solo para votarlo. Suspensión es el reconocimiento de lo que está pasando en una falta de democracia, en una falta de los derechos humanos. Bien, era el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos destacando varias cosas importantes con las cuales queremos terminar esta transmisión especial de EBTV Miami. Una, primera derrota que se le da a la dictadura venezolana en el marco de la Organización de Estados Americanos. Dos, lo dejaba bien claro el embajador Trujillo, va el proceso de suspensión en camino, un proceso de suspensión que entre otras cosas implica el reconocimiento de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos de que en Venezuela hay una dictadura que viola los derechos humanos y que tiene a más de 30 millones de seres sometidos a las más precarias condiciones de vida y a riesgo inminente de muerte por falta de medicinas y de alimentos. Sin lugar a dudas, más allá de lo que pueda decir este personaje Jorge Arriaza, el mundo entero le estrecha su cerco a Nicolás Maduro. Esperemos que ciertamente sean cada vez más los países que se sumen y que la salida de nuestra querida Venezuela esté cada vez más cerca. Un paso más, por lo menos en el camino correcto, un reconocimiento de que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria y que la desgobierna una dictadura que ha arrastrado con ella miles de sueños y que se ha llevado la vida entera de familias y de personas que solamente desean vivir en tranquilidad, en democracia y retornar a su país, ¿verdad? Sí, ¿qué tiene que ver esto con Evo Morales? Pues la OEA, vamos a quitar esto. La OEA también publicó un comunicado, más específicamente el secretario el 28 de octubre de la OEA. ¿Sobre qué? Sobre el argumento utilizado por Evo Morales o el Tribunal Supremo Electoral para habilitarlo, que es una habilitación ilegal, utilizando el argumento de que es un derecho humano el postularse para participar en unas elecciones presidenciales. Algo completamente ridículo, y lo van a escuchar el porqué. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta... Que eso es lo que está haciendo y ya hizo Evo Morales. Vamos a escuchar nuevamente esta parte. Peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. Sí, la constitución política del Estado no cambió. Aún sigue siendo inconstitucional el reelegirse las veces que le dé la gana a un presidente, cuando realmente solamente tiene una reelección, una nueva oportunidad para reelegirse. Y Evo Morales ya va para la cuarta. Me dirás tú qué significa eso. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto.
Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su Constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse, requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica. Por ello he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. Lo acaban de escuchar. De hecho, este comunicado no es tan reciente, fue del año 2017, el cual he querido poner porque a Bolivia le espera algo similar de lo que está pasando en Venezuela. Esperemos no llegar a tanto, esperemos que Evo Morales no se consolide una vez más como un dictador, porque ya se estableció que el modificar la Constitución para reelegirse no es algo que se hace en plena democracia. Y peor aún, como lo acaba de decir en este comunicado el secretario de la OEA, el secretario general, no se vulnera ningún derecho cuando a un mandatario, a un presidente, se le pone límites. ¿Por qué? Porque cuando no tiene límites, pues obviamente el controlar todos los poderes jurídicos del Estado da pie a una dictadura. ¿Qué es lo que pasa cuando se controlan todos los poderes? Por ejemplo, cuando tienes la mayoría de los diputados en una votación, obviamente va a ganar el que tenga la mayoría de los votos. Cuando la mayoría de los diputados son masistas, por ejemplo, obviamente va a ganar lo que es una determinación favorable al MAS. Entonces no tiene sentido porque el gobierno de turno está controlando todo lo que todos los niveles jurídicos y todo lo va a manejar a su favor. Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando en Bolivia hay un preso por algún caso de corrupción, por ejemplo? Vamos a suponer que un masista está preso por un caso de corrupción que se ha visto pues bastante frecuente aquí en Bolivia. Pasa lo siguiente: primero, el acusado o acusada normalmente se enferma, hay una tontería médica de que le afecta psicológicamente y se queda en su casa por un par de semanas para realizar quién sabe qué, algún plan, me imagino. Cuando finalmente está en la silla del juzgado, no tarda mucho este tipo de casos, no tarda mucho para que el juzgado el acusado esté libre, se le dé detención domiciliaria y no le afecte en lo más mínimo como lo haría con un político opositor, con un político el cual no sea del movimiento al socialismo. Muchas veces, y aquí se ha visto, y la gente boliviana no me va a dejar mentir, cuando un político que está en la oposición, que no es partícipe del movimiento al socialismo, está en un caso de corrupción, normalmente le atrasan los juicios, haciendo que la detención preventiva esté 1, 2, 3 años en detención preventiva y los juicios se alargan, pero no se llega a ningún lado. No se llega a ningún lado y ahí está preso el oponente político del MAS. Ahí está preso un par de añitos. Ya mirás tú qué clase de democracia es esa.
Espero que este video te haya gustado y esta es la conclusión a la que yo he llegado. ¿Por qué? ¿Por qué en el título se declara dictador a Nicolás Maduro y a Evo Morales? ¿Por qué a Nicolás Maduro? Por obvias razones, porque no le queda otro término más que darle a ese régimen ilegítimo, y a Evo Morales porque está yendo por el mismo camino. Esperemos que no llegue a tanto. Esperemos que no. Gracias por ver este video, un cordial saludo, yo soy Lu y nos vemos en el siguiente video que espero sea un top que tanto les gusta. Hasta luego. Uy, no es acá. Ahora sí, hasta luego.